Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de la revelación de otro de los textos más importantes a través de la historia. Se trata del texto del Corán, lo que para los musulmanes se considera también la revelación al profeta Muhammad, que es considerado el último profeta de los mensajeros de Dios, toda una línea de profetas que se cuenta desde el patriarca Abraham, pasando por supuesto los grandes Jacob, Isaac, Jesús, y así hasta llegar a el último profeta, toda una línea que se considera una misma enseñanza, una misma religión. Vamos a conversar sobre ese ángel que reveló este texto que es considerado la palabra de Dios o la palabra de Allah, que es como se llama a Dios en árabe, y que ha tenido gran significancia e impacto a través de la historia, donde hay millones y millones de personas que han abrazado la fe del Islam. Según las narraciones que nos hablan de los hechos y los dichos del profeta del Islam, se nos dice de que hubo todo un incidente misterioso que desencadenó en ese momento de la revelación, donde un ser espiritual descendió a una cueva donde el profeta, que para ese momento no era profeta todavía, pero estaba buscando la iluminación. Ese ente espiritual que desciende llega con un mensaje, y ese mensaje que va revelando a través de diferentes etapas de la vida de este profeta, pues va a ir dando una serie de revelaciones que afirman que vienen de parte del Dios, del mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob e Ismael. Ese ente espiritual, que ha sido identificado como el arcángel Gabriel o Jibril en árabe, pues se nos narra de ese incidente. Para que nos situemos en contexto, en Arabia, lo que hoy día es Saudi Arabia, en la Meca, porque el profeta Muhammad había nacido en la Meca, pero no estaba, digamos que estaba disgustado con lo que observaba allí, con la cantidad de idolatría, politeísmo que había en la Kaaba, que es esta estructura cuadrada que vemos hoy en día los musulmanes que van la circulación. Según las historias más antiguas, fue construida por el patriarca Abraham y su hijo Ismael. Ya hablaremos de esto en otro vídeo. Pero Muhammad solía ir en meditación buscando en las colinas, en las montañas, encuentra una cueva, Hira le llaman algunos, una cueva tan pequeñita que solamente tenía espacio para una persona, dos y apretado. Y allí se pasaba hasta un mes, específicamente durante el mes sagrado de Ramadán, que es cuando se revela el Corán. Y precisamente se dice de que en uno de estos retiros, donde él se iba solo a meditar y pasaba las noches en aquella cueva buscando la iluminación, algo acontece que cambia la historia para siempre. Fue en uno de estos días cuando él precisamente iba dirigiéndose hacia esa cueva, cuando escucha una voz. Y escucha una voz que le dice: Assalamu alayka ya Rasulallah, que la paz sea contigo, oh mensajero de Dios. Y él escucha esta voz y él está que no entiende. Se queda asombrado y continúa su entrada hacia la cueva. Escucha esta voz alrededor de 3 veces y él le responde a la voz, pero no sabe de qué se trata. Más tarde, en esa cueva, mientras está en meditación, no sabemos exactamente qué estuvo haciendo en esa cueva, que despertó y atrajo pues a ese ente espiritual. Pues él siente de momento que lo abrazan por detrás y le dicen: recita en el nombre de tu Señor. Y él le dice: pero yo no soy de los que saben leer. En otras palabras, le vuelven a insistir que recite y que hable, que recite en el nombre de tu Señor, que te ha creado de un coágulo, dice el texto. Él luego de repetir 3 veces que no sabe leer, dice que fue tal el susto que se dio que salió corriendo de aquella cueva, bajó esta pequeña colina, se dirige a su casa, y cuando entra a la casa muy asustado, la esposa abre la puerta
y dice que le dice, abrázame, abrázame, del susto que tenía. Y le empieza a contar luego a su esposa que tenía educación cristiana, el tío de ella que también era cristiano, Waraka, como se llamaba, y comienza a revelar esta serie de detalles de lo que le había acontecido, una serie de detalles que se van a repetir y que luego, pues, él luego va a recibiendo esta revelación, que va a recibir este primer mensaje en esa cueva, y que luego a través de su vida va a recibir las visitas de este ángel, del arcángel Gabriel, según la tradición islámica, que es el que va a revelar el mensaje del Corán a... cuando decimos musulmanes es errado, porque en la misma tradición del Islam se considera que el Corán ha sido revelado para toda la humanidad, musulmán o no. Musulmán simplemente es la persona que acepta el Islam, que significa sumisión o se somete a Dios, que simplemente se considera la misma revelación o una continuidad en la línea de estas religiones que parte, y le decía, de Abraham, judaísmo, cristianismo y el último profeta, el profeta Muhammad. Que ha habido miles de profetas, 124.000 según la tradición islámica, y que fue este momento importante en que cambia la historia de la humanidad con esta revelación, y luego con lo que se conoce como el Hijra o Hijra, que es el traslado de la comunidad islámica de la Meca hacia la comunidad de Yatrib o Medina, que es como se conoce actualmente. Sobre esto ya he ahondado y abarcado en vídeos anteriores, así que pueden buscar en este mismo canal toda una serie sobre el Islam, la historia del Islam, creencias, etc. Ahí van a encontrar más detalles. Y para los que hablen inglés, también pueden visitar mi canal en inglés, Joel Ben Habib English. Son temas relacionados con la historia del Islam, grandes filósofos, científicos, etc. Pero como algo importante, quería mencionar este momento trascendental de la revelación de esa entidad espiritual, que lo identificamos o se identifica como el ángel o el arcángel Gabriel, que es el mismo que se aparece también en la revelación en el mundo cristiano, cuando va a dar ese mensaje a María, según la creencia cristiana. Es el arcángel Gabriel el mismo que da esta revelación también en el Islam al profeta. Por tanto, es algo que se muestra o se analiza en el Islam como una continuidad de este mismo mensaje, mostrando que estamos hablando de las mismas religiones monoteístas que al final tienen una misma raíz, una misma esencia, un mismo Dios. Y vamos quizás en otros vídeos a explicar un poco más sobre esto, porque hay desconocimiento en el mundo hispano en general, y piensan que cuando se habla de Allah es otra divinidad, y se habla de, bueno, muchas cosas. Serán temas para otros vídeos. Les quiero agradecer como siempre por la atención. Les recuerdo que le den like a este vídeo, compartan, y bueno, sin más, nos veremos en un próximo encuentro con muchísimos temas de historia, religión, cultura y otros misterios. Gracias. Hasta un próximo encuentro.